Qué gusto tengo, Lila y Beth, de poder tener esta plática de amigas para que nos platiquen todo lo que saben del pro bono. Yo fui designada por el nuevo consejo de AMPI para encabezar la comisión de pro bono. Tengo 4 maravillosas manos debajo de mí y tenemos muchas ganas de aprender. Entonces, esta plática va a ser muy ilustrativa para nosotros. Lila y Beth son abogadas mexicanas súper triunfadoras. Si vieran sus currículums, verdaderamente es impresionante. Por cuestiones de tiempo trataré de no extenderme tanto. Lila, como les digo, es abogada y nació en México y estudió la licenciatura en Derecho y la maestría en Humanidades en la Universidad ANAP. Ha cursado un máster en Administración y Dirección de Fundaciones y Asociaciones y otras entidades no lucrativas en el Centro Internacional Carlos V de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el 2009 es la abogada encargada del área de responsabilidad social y pro bono del despacho Hogan Lovells, que antes era Barrera, Siqueiros y Torres Landa. Es redactora de los estándares pro bono México y líder activa del movimiento a nivel nacional que busca establecer las bases, motivos y consideraciones para estandarizar el concepto de trabajo legal pro bono en México. Gracias por estar con nosotros. Ivette Montero es fundadora y directora de la general del Centro Mexicano de Pro Bono. Es también licenciada en Derecho por la Universidad La Salle y tiene maestría en Derecho transcursar de la maestría de Derecho de Negocios Internacionales en la Universidad Iberoamericana. Y también tiene diversos estudios como en negocios internacionales en Harvard y la certificación de comercio exterior en la Universidad de Concordia de Montreal, Canadá. Sé que ustedes han estado muy metidas desde el principio para llegar a desarrollar estos manuales y estándares de pro bono. Muchísimas gracias de estar con nosotros. Si quieren decir algo antes de que empiece yo con las preguntas, voy a estar encantada. Al contrario, Gloria, muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar aquí contigo y compartir el foro con Lila, que es una gran colega y además ya amiga entrañable y que compartimos la misma pasión por el pro bono. Muchas gracias de verdad por este espacio, poder platicar de temas pro bono en nuestro país. Qué bueno, las dos se ve que son unas apasionadas y grandes profesionistas dedicadas al pro bono en México. Muchas gracias, Gloria. Me uno a los reconocimientos de Ivette. La verdad es un honor que abran estos espacios en organizaciones como las de ustedes, como el AMPI, porque esto da una mayor claridad que el sector se está preocupando y ocupando, ¿no?, de esta responsabilidad inherente de nuestra profesión. Y es un placer, Ivette y Gloria, estar con ustedes, mujeres exitosas en este camino y que tienen sin duda trayectos en los que nos ocupa y nos preocupa esta responsabilidad de los abogados por atender las necesidades inmediatas de nuestras poblaciones. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué debemos de entender qué es el pro bono y cómo funciona en México? Ivette. Muchas gracias, ¿Qué nos puedes enseñar? Claro, pues mira, partiendo primero de que el pro bono es, bueno, viene del vocablo latín por el bien público, que justamente significa pues esta labor que puede ser inclusive de cualquier profesión en beneficio de la sociedad. Y el pro bono legal pues tiene su antecedente en países del common law y por ejemplo en Estados Unidos pues tiene una evolución ya de 40 años en donde es ya muy naturalizado para los abogados americanos hacer pro bono y tienen una obligación inclusive porque la colegiación es obligatoria de 50 horas de trabajo legal pro bono al año y que realmente ellos lo exceden y hacen en promedio 76 horas. De estas tradiciones, justamente en México empieza un movimiento a principios de los años 2000
justamente por estas grandes firmas transnacionales que ya traían sus políticas de pro bono muy bien reforzadas, y entonces a la llegada en la década pasada de nuevas firmas, pues se trae obviamente estas políticas de hacer trabajo pro bono. Ahora, el trabajo pro bono como tal, como lo conocemos en estos países, en México, pues ya se conocía como el servicio social, y que muchos no, profesionales del derecho y de otras profesiones como los médicos lo han hecho, y que normalmente pues reciben o atienden, y que saben que a las personas que no tienen recursos pues no se les cobra, ¿no? Ahora, en esta evolución justamente, y ya para el año de 2016 nos dimos cuenta justamente con Lila y con las otras organizaciones que forman parte de los estándares Pro Bono México, otras clearing houses como la Fundación de la Barra Mexicana de Abogados y APOSID, que cuando hablábamos de pro bono en nuestro país, los abogados se referían a temas totalmente distintos y no necesariamente estaban alineados, ¿no? Hoy en día, y que ya te platicará, ¿no? Ya te platicaremos aquí más adelante justamente qué son los estándares Pro Bono México, podemos entender que el pro bono es este trabajo o los servicios legales profesionales gratuitos en beneficio de la población objetiva, y ahí también entraremos a detalle de a quién debemos considerar que se debe atender. Nos encantaría apoyar a todos los mexicanos, pero es una realidad que tenemos que enfocar esta responsabilidad social de los abogados en las personas, en los grupos vulnerables o los grupos menos favorecidos económicamente, así como las organizaciones de la sociedad civil que atienden esos grupos. Y microemprendedores de estos grupos vulnerables, o emprendimiento social justamente que busca solucionar un problema social en nuestro país. Entonces, en general es ese servicio legal profesional gratuito en beneficio de esta población objetivo. Y yo creo que tenemos que enseñar a todos nuestros colegas, porque tienen una idea tal vez errónea de lo que puede ser pro bono. Llegan y te dicen, oye, fíjate que yo doy clases y no cobro. Eso no es pro bono. O le hago gratis el trabajo a mis clientes que no me pagan. No, eso no es pro bono. Entonces tenemos desde que iniciar concientizando, y a lo mejor a nosotros mismos en el AMPI, acerca de la importancia de ese trabajo pro bono. ¿Qué es lo que hace el Centro Mexicano y cómo inicia? Cuéntanos, ¿qué fue lo que te llevó allá? ¿Cómo trabaja? ¿Y qué podemos esperar? Claro, claro, Gloria, con mucho gusto. Pues tiene que ver un poquito, a lo mejor también con mi historia personal. Yo conocí o escuché la palabra pro bono por primera vez cuando era directora jurídica en una empresa transnacional que se llama Becton Dickinson, y que reportaba directamente al General Counsel en Nueva York. Y él tenía pues la firme idea de que el trabajo pro bono no lo deberían de hacer solo los abogados en Estados Unidos, sino toda la red de abogados en el mundo. Y ahí es donde conocí por primera vez el pro bono. Y en el paso de los años que siempre traté de hacer pro bono y buscaba las formas, pues no había, ¿no? Había muy pocas opciones de hacer pro bono en el país. Y siendo guerrerense, ¿no? De un estado de los más pobres del país, y viendo esta gran necesidad y esta gran desigualdad en nuestro país, siempre tuve como esta semilla de hacer algo social. Y en el paso de los años, ¿no? Ya por ahí de 2015, tomé la decisión de dejar la última posición que tuve en una empresa que es Sports World, y de constituir Centro Mexicano Pro Bono como una clearing house. Una clearing house es básicamente, así es como se les denomina en otras partes del mundo, es una organización que sirve de puente o de enlace entre quien tiene necesidad de ayuda legal y la red de abogados o los abogados que están dispuestos, que son voluntarios en brindar su expertise y en brindar su tiempo a quien más lo necesita. Y entonces es importantísima esta labor de una clearing house, porque puede haber abogados con muchísima voluntad de hacer trabajo pro bono y de ayudar, pero ¿a quién ayuda? ¿Cómo busca ese beneficiario? ¿Cómo sabe que realmente ese beneficiario encaja en el beneficiario de trabajo pro bono que tiene realmente esta necesidad y no tiene el recurso? Y además lo empata con un expertise, ¿no? de los abogados, porque pues sabemos muchísimas áreas del derecho que pues también lo platicaremos, pues decir, híjole, pues es que en este tema
pues no hay a quien ayudar, no siempre hay, no importa la materia del derecho, siempre hay cómo ayudar y cómo impactar positivamente a la sociedad mexicana desde el interés público, estos grupos vulnerables de los que hablaba, ¿no? Entonces, justo lo que, como surge Centro Mexicano Pro Bono, que se funda en el 2015, es con la idea de generar este clearinghouse, de administrar y gestionar y sistematizar el trabajo pro bono en el país, acercando estas necesidades con los abogados dispuestos a ayudar de forma voluntaria, gratuita. Y tú, Lila, yo sé que llevas muchos años en el despacho Hogan Lovells, que antes era Barrera, Siqueiros y Torres Landa, pero estabas en otra área. ¿Cómo es que terminas dedicada al pro bono? Y más tú, que tienes relación con todas las oficinas internacionales que tiene la firma. ¿Cómo llevan a cabo esa labor? ¿Y cómo llegas tú a esto? Bueno, en ese sentido, la verdad es que tuve la oportunidad de crear mi propia organización de la sociedad civil en 2014, hace ya muchos años, para ayudar por estas desigualdades sociales que hay en el país. Siempre me ha preocupado el tema de por qué yo estoy aquí y el de al lado no, qué me hace diferente. Y en ese sentido fundé una asociación que se llama Anímate a Estudiar. Y como buena abogada, pues lo primero que hice fue constituirla. Y entonces eso pues no me traía ningún tipo de ventajas, sino desventajas, porque no sabía cómo operarla, ¿no? Ni toda la regulación que existía para esto. Entonces me fui a estudiar una maestría de administración de fundaciones a España, y con esto tuve que renunciar a Barrera, Siqueiros y Torres Landa para poder abrirme camino y entender cómo funcionaban las organizaciones de la sociedad civil en México y en el mundo, y poder traer estas mejores prácticas. En 2008 el despacho firma la Declaración Pro Bono para el continente americano, en donde se compromete como despacho mexicano a dar un número de horas pro bono, ¿no? Y creo que aquí es donde, pues la verdad, creo que se lo tomaron muy en serio, porque justo yo estando en España me pidieron que regresara y abriera esta área de pro bono, situación que la verdad es muy afortunado, porque desde 2009 tengo una posición específicamente dedicada al trabajo pro bono. Y para México pues es muy difícil encontrar este tipo de esquemas legales o de esquemas de profesionales en las firmas, y empezamos a abrir camino. Y ese fue mi principal o mi momento en el que empezamos a ver que el principal reto, y como ya decía Ivette, pues era ver qué consideraba la firma como pro bono, ¿no? ¿Qué estaban facturando los asociados y los socios y todo el mundo en el tema pro bono? Y creo que sinceramente siempre he estado como muy agradecida por este tema, y a la hora que nos fusionamos con Hogan Lovells, pues ya mi área se exponencia, ¿no? Porque en ese sentido ya traemos prácticas internacionales muy grandes, con políticas muy interesantes a nivel pro bono, y en donde ya no hay cabida a que sea un aspecto voluntario, ¿no? Sino que ya todos los abogados de Hogan Lovells tienen que hacer al menos 25 horas de trabajo pro bono, mismas horas que se les cuentan como facturables, ¿no? Que también es importante, porque ese reconocimiento interno es muy necesario. Así como, por ejemplo, que ellos pueden hacer hasta 50 horas facturables para que puedan acceder a estos esquemas que siguen en su camino profesional todos los abogados, ¿no? Creo que el principal reto pues estaba en encontrar los asuntos pro bono, y creo que sigue siendo un tema importante dentro de las firmas, que puedan empatar con las necesidades de las especialidades de los abogados, ¿no? Y por eso el Centro Mexicano Pro Bono siento que es una extraordinaria opción justo para empatar la especialidad profesional con el asunto, porque sin duda no podemos atender todo con estas especialidades muy diferentes, ¿no? Oye, pues esto es muy aspiracionista, que no está de moda hoy en día, ¿verdad? Toda Se la ponga gente de quiere moda. salir adelante, se pone de moda. Sí. Oye, ¿y cuáles son cómo han llegado a crear y tener ya estos estándares de pro bono en México? Sí, mira. ¿Cuál es su objetivo y quién participa en este movimiento? Me imagino que es todas las asociaciones que tú, Ivette, has podido, como la Barra de Abogados, como el Colegio, como la NAVE, etcétera, ¿no?
Sí, mira, pero te voy a platícanos platicar un un poco. poquito para que se pueda entender qué es los estándares pro bono, porque es un movimiento, ¿no? También es un documento y nace con el objetivo de establecer, como ya dijimos, estas bases, motivos y consideraciones para estandarizar el concepto de trabajo pro bono legal en México, porque creemos que la particularidad del país también importa, ¿no? Por estas desigualdades y situaciones que podemos encontrar distintas en quizá Estados Unidos o Europa u otras latitudes, ¿no? Y contiene este documento la justificación del trabajo legal pro bono, el concepto, la descripción justo de lo que decías, Gloria, de lo que es y lo que no es trabajo legal pro bono, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos a esto, no? Lo que hicimos fue analizar legislaciones o referencias de otros países, así como lo que estaba aplicable en cuanto a la regulación mexicana e internacional, y estas estadísticas que justificaron por qué debíamos de hacer los abogados pro bono, ¿no? Entre otros documentos te puedo mencionar que se analizó esta declaración pro bono para el continente americano de la que ya mencioné, igual que la Declaración de Madrid sobre la responsabilidad social de la abogacía. Ahora, ¿qué hicimos? Pues nos juntamos nosotras 4 como redactoras o 5 mujeres como redactoras de este documento y fuimos avanzando. Pero necesitábamos que un grupo también de profesionales de derecho fungiera como este equipo revisor, ¿no? Para que pudieran avalar y comentar los estándares como documento. Entonces aquí es donde surge esta especie de alianza de movimiento de ciertas organizaciones, como bien dices, como los principales colegios de abogados, como la NADA, la NADE, la Barra Mexicana de Abogados y el INCAM, y así como las principales clearing houses, que es como dices, Centro Mexicano Pro Bono, Fundación Barra Mexicana y Fundación Apposite, para que ellos también pudieran avalar y discutir este tema importante, junto con abogados de despachos que ya identificábamos nosotros en el sector que estaban realizando pro bono. Entonces, el reto obviamente fue muy grande. Sabemos que el documento es totalmente perfectible, pero sin duda sirve como un marco rector, ¿no? Para cumplir con nuestro objetivo inicial, que es promover el trabajo pro bono dentro del sector legal. La experiencia te puedo decir que ha sido fabulosa, ¿no? Hemos hecho grandes ideas y proyectos en conjunto que se han materializado, la verdad, en muchos asuntos que podríamos comentar y tardarnos aquí horas, pero siento que al final del día nuestro primer paso fue siempre decir, a ver, vamos a ver dónde están estos profesionales del derecho. Y entonces el primer momento que tenemos que atacar es decirles a los abogados por qué tienen que hacer pro bono, ¿no? Y entonces los dividimos en ciertos grupos para que se pudiera promover y trabajar y comprometer. El primer grupo, pues es lo que ya comentamos, los colegios de abogados y las asociaciones como el AMPI, ¿no? El segundo grupo son los abogados independientes que también están ahí y que necesitan comprometerse a hacer pro bono. Luego, por supuesto, están los despachos legales, las empresas a través de sus jurídicos y las universidades, porque necesitamos que esta promoción venga desde la escuela, desde que tú estudias derecho, ¿no? Porque de lo contrario, acabas sabiendo del pro bono, como fue el caso de Ivette, cuando ella estaba en el jurídico por una referencia internacional, o incluso nos hemos dado cuenta con los estudiantes que se refieren al pro bono en series americanas, ¿no? Entonces, necesitamos crear estos referentes nacionales de lo que es y lo que no es pro bono para promoverlo. Y eso me contesta la pregunta que tenía. ¿Se están limitando a las asociaciones o a las fundaciones de los despachos y los abogados independientes? Y esa idea de que tiene que ser un curso, una materia en las universidades para que los jóvenes ya salgan conscientes de la necesidad de regresar parte de lo que hemos recibido a través del tiempo pro bono. ¿A quién? Bueno, pues eso ya, ¿a quién se debe prestar servicios legales gratuitos o pro bono? ¿A quiénes directamente? ¿A los emprendedores, no sé, a los startups, o a quiénes en la práctica ustedes deciden apoyar? Sí, y aquí justo lo que hicimos fue al analizar todo esto, definíamos, bueno, a ver, ¿quién es la población objetivo para México?
¿no? En estos momentos, quizá en otro momento se tenga que volver a revisar, porque el pro bono creemos que tiene esta facilidad de decir quiénes no tienen acceso a la justicia, ¿no? Y quienes no tienen los recursos para acceder a esta justicia. Entonces, en primer punto pusimos que nuestra población objetiva se divide también en ciertos grupos, ¿no? Y el primero son aquellas personas, sectores o comunidades de escasos recursos o en condición de vulnerabilidad. El segundo son las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no lucrativas que asisten a las personas o sectores que mencionamos en el inciso anterior, ¿no? En el siguiente son estas personas, sectores, comunidades y organizaciones de la sociedad civil e instituciones en asuntos de interés público que no cuentan con los recursos para acceder a una asesoría o representación legal efectiva. También las organizaciones autorizadas para emitir recibos deducibles del impuesto sobre la renta, que son las donatarias autorizadas, que tampoco cuentan con este apoyo para recibir esta asesoría legal efectiva, y los microemprendedores o empresas sociales que no cuentan con fondos de manera inmediata para acceder a esta representación y o asesoría legal en sus proyectos. Entonces, de esta manera, lo que hicimos fue definir, estos son los grupos poblacionales a los que se puede beneficiar a través del trabajo pro bono para que quedara muy claro, ¿no? Ivette, tú dime, o sea, yo soy una gente bastante práctica y coloquial. Ya definieron cuál es la población objetivo. ¿Qué hacen ustedes? Eso es algo que yo necesitaría aprender y se los agradecería mucho para poder encabezar la comisión de pro bono de AMPI. ¿Hacia quién me dirijo? Dame un ejemplo para que sea algo más concreto. Bueno, primero te podría decir que pues sabemos estas tres principales clearinghouses en México que ayudamos justo a estos beneficiarios que ya señaló Lila. A través de estas clearinghouses podemos o somos quienes realmente como gestionamos esta labor pro bono y cuando tenemos una solicitud de ayuda la encaminamos justamente a los especialistas. Ahora, específicamente en la AMPI, a lo que se dedican todos los abogados que forman parte de su asociación, pues hay un universo, un océano enorme de poder ayudar. Te podría decir, desde los sectores o de las organizaciones de la sociedad civil, que pues muchas veces generan sus propias, ¿no? Sus propias marcas, sus propios logotipos, desde el registro de toda esta propiedad intelectual, ¿no? Inclusive algunas organizaciones llevan algunos procesos que podrían ser, ¿no? O tienen a su cargo el desarrollo o dentro de su objeto hay el desarrollo de algunas cuestiones inclusive pues, de propiedad intelectual interesante. Ahora, si nos vamos al sector de los microemprendedores o del emprendimiento social como tal, pues obviamente ahí ampliamos el scope muchísimo, porque tenemos también desde marcas o inclusive hemos apoyado a jóvenes inventores de jóvenes que viven en zonas de alta vulnerabilidad, ¿no? Zonas geográficas de alta vulnerabilidad, que tienen grandes proyectos, ¿no? O emprendimientos sociales que son realmente súper novedosos y que andan vendiendo su proyecto por ahí, que ni siquiera, ¿no? O dan todo el know-how, ni siquiera para plantearlo supieron cómo plantearlo, porque no previeron o no tuvieron este concepto de hacerlo confidencialidad y bajo la de cuidarse, confidencialidad, ¿no? Sí. justamente, y entonces están dando toda su información, todo su know-how, hasta el propio proyecto como tal, ¿no? Y por ejemplo, ahí te voy a dar un ejemplo, ¿no? En una organización de Puebla habían desarrollado unas bicicletas adaptadas para personas con ciertas discapacidades. ¿Y qué pasó? Que le llevaron el proyecto a un inversionista y el inversionista, justamente pues les robó la idea y fue y la registró, ¿no? Entonces, el universo es amplísimo en marcas, en patentes, justo para este sector. Otra vez, nos gustaría ayudar a muchísimos mexicanos, pero sí está muy bien segmentado a quién se ayuda y a quién se da esta ayuda gratuita.
En temas también de indígenas, que se puede considerar también grupos no todos, pero puede haber grupos ahí vulnerables en la protección de sus obras, de sus costumbres, de sus tradiciones, que muchas veces son explotadas totalmente por diseñadores, por empresas gigantes, ¿no? Grandes bloques mundiales en donde pues hay esta interferencia en sus derechos y que podríamos tenderles perfectamente la mano y que sé que inclusive ustedes han hecho proyectos similares para proteger y para atender esta mano a este sector. Entonces, ¿cómo trabajar? Pues desde que podamos hacer esta colaboración con cualquiera de las clearing houses. Aquí lo padre, Gloria, es que las clearing houses pues no nos vemos como competencia, ¿no? Trabajamos hombro con hombro bajo los estándares de forma unánime, apoyándonos, porque lo importante es que el impacto se dé allá afuera y que haya este beneficio para quien lo necesita. No importa si es a través de una clearing house o de la otra, pero sí que haya este impacto y que haya este beneficio a quien lo necesita. Entonces, ¿cómo? Pues a través de tocar la puerta a Centro Mexicano Pro Bono, cualquier clearing house y decir, me interesa hacer trabajo pro bono. Obviamente cada clearing house, y en el caso de Centro Mexicano Pro Bono, nosotros tenemos un proceso de admisión a los abogados que forman parte de nuestra red, porque también buscamos que sean abogados pues que tengan cierta expertise y que tengan cierto compromiso, ¿no? Entonces les pedimos firmar un memorándum de entendimiento, que es un compromiso que con la idea de que no que forzosamente lleven asuntos, pero que los asuntos que tomen sean llevados con la misma calidad y con la misma prontitud que un asunto pagado. No se vale que porque es pro bono lo voy a dejar en la colita de mis prioridades, sino que pues tengan ese compromiso de hacerlo de la misma forma eficiente y oportuna, ¿no? Por Y de eso esa tienen forma, ustedes, perdón, perdón, Gloria. no sigue, termina. Y de esa forma, ya teniendo a los abogados sumados a estas clearing houses, pues les llegará oportunidades de trabajo pro bono desde su expertise, que pueda ser, ¿no? Que puedan justamente, pues, extender este servicio legal profesional sin ningún problema, porque pues, conocen perfectamente la materia y porque además ya estarán filtrados por estas clearing houses a las personas, grupos, comunidades que les estemos presentando. Y es un paso adelante porque ustedes ya tienen, como dices Lila, ya tienen los estándares, todo en la vida es perfectible, pero tenemos las bases, ¿no? Y nosotros en la comisión ya preparamos un manual que creo que ya se los mandamos para que nos dijeran si vamos bien o nos regresamos, pero es un primer paso. Sí nos interesaría que pudiéramos tener una relación porque queremos colaborar como asociación con los clearing houses. ¿Qué es lo que nos sugiere? Claro, obviamente esta es una decisión que tendrá que venir del Consejo, pero deberíamos de planteárselos nosotros como una oportunidad para mejorar, y por algo tenemos esta comisión, para que trabaje y para que sea efectiva, y qué mejor estar con las expertas en el área, que nos van a enseñar muchísimo. Pues muchísimas gracias, Gloria. Yo veo dos grandes oportunidades. Una es justamente la colaboración directa con las clearing houses y que con mucho gusto las podemos poner en contacto. Y otra, y bueno, aquí Lila podrá complementar, es justamente brindarles, ¿no?, esta invitación a que formen parte de los estándares Pro Bono México a través de algún representante que la misma AMPI decida y que puedan estar justamente permeando estos avances y este primer objetivo que tenemos en los estándares, que es promover y difundir la labor pro bono en nuestro país bajo justamente este estándar. Entonces, bienvenidos a la AMPI a participar en los estándares Pro Bono México Movimiento, ¿no? Para que puedan ahí aportar y también enriquecerse con lo que se plantea justamente en estas reuniones que tenemos cada 2 meses, con la idea de seguir impulsando el pro bono en nuestro país y hacerlo extensivo no solamente a las grandes firmas en la Ciudad de México, sino justamente irlo creciendo a más abogados y practicantes en todo nuestro país. Yo creo que es un muy buen momento y vamos a trabajar conjuntamente y a ver qué podemos hacer, ¿no? Sí, nosotros dependemos del Consejo, pero yo creo que el Consejo no va a estar cerrado a ninguna posibilidad. Finalmente, ¿qué proyectos ven ustedes dos que ya tienen toda esta experiencia
ya hablaste de muchos asuntos, de marcas, de protección de las comunidades indígenas, de sus diseños, que es algo tan actual. Pero si tuviéramos que empezar con algo, ¿qué sería lo que nos recomendarías? Las dos. Justo, Gloria, yo lo que quería recomendarles es que quizá tampoco se centren en lo que las clearing houses les pueden pasar, ¿no? Porque entendemos que son tres, ¿no? Y estamos hablando de un aspecto nacional. Entonces, en mi punto de vista, y esto ha surgido con el tiempo que llevamos trabajando en pro bono en la firma, también hay que buscarlo y hay que buscar las oportunidades pro bono. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el día de hoy, junto con Ivette, presentamos una guía legal para organizaciones de la sociedad civil en la que tiene un capítulo de propiedad intelectual, en la que nosotros le entramos a decirles a las organizaciones, porque ya verán cuando empiecen a trabajar en esto, es que les pregunta si tienen registrado su marca y no ven ni por qué lo tendrían que tener registrado, ¿no? Entonces, es importante tener también esta iniciativa de ver en qué pueden ayudar, porque te puedo decir que creo que de los temas más interesantes que nosotros en la firma vemos en propiedad intelectual tiene que ver con las capacitaciones que damos a las poblaciones objetivo, ¿no? Y tiene que ver con esto porque están ávidas de saber qué es un derecho de autor, qué es una marca, qué es un diseño industrial, etcétera, porque es una materia muy específica. Entonces, también invitarles a que abran estas iniciativas, a que ustedes también busquen estas oportunidades, ya sea con las clearing houses o con otras organizaciones de la sociedad civil que lo necesiten, así como también, por ejemplo, me parece muy interesante todo el tema de los estudios o análisis legales, ¿no? Si ya sabemos que viene una reforma que pueda afectar la práctica de propiedad intelectual, entonces entrémosle al estudio y justo eso es lo que hacemos en Estándares Pro Bono a nivel comunidad jurídica, porque ya no nos consideramos competencia, ¿no? Aquí es cuando, y supongo que pasa igual en el AMPI, le entramos todos juntos para saber si esta reforma, ¿no?, beneficia o no al sector, y sobre todo al de las organizaciones de la sociedad civil, que están, la verdad, teniendo muchos cambios, que se están teniendo que adaptar muy rápido y que hace falta muchísimos profesionales de derecho que le entren para capacitarlos, para estudiar, para hacer estos análisis jurídicos de las materias y por supuesto, evidentemente, pues ya llegar a concretar los asuntos muy puntuales, que es como el registrar una marca, apoyarles en algún trámite muy específico, ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo quisiera que me dijeran si hay algo más que quisieran comentarnos en este momento. No, Gloria, pues invitarlos en específico, yo sí les podría invitar a un proyecto bien especial, que es que en un programa si bien es del gobierno de la Ciudad de México, se llama Imaginación en Movimiento, que justamente es un programa de apoyo a emprendedores culturales de la Ciudad de México. Y ahí hay muchísima necesidad, porque la cultura de legalidad de nuestro país pues, es muy baja, la cultura jurídica es muy baja, y entonces tienes un grupo de artistas cada trimestre, que van desde fotógrafos, pero escritores, pero bailarines y de todo, que como tú sabes, este sector, pues, por así decirlo, de los artistas en México, del arte en México, pues también es un sector pues, que muchas veces puede considerarse vulnerable porque y sobre todo ahorita después de la pandemia, porque ya no hay teatro, porque ya no hay cine, porque ya no hay absolutamente nada de lo que ellos vivían, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es, a través del arte, emprender, ¿no? Y hacer sus propios negocios. Y hay muchísima necesidad de aclaración en temas de derechos de autor, pero de registro de obras, pero de cualquier cantidad de cosas. Entonces, llevamos nosotros a este programa talleres y capacitación legal justo en los rubros que ustedes son expertos. Y luego damos asesoría particular a quien tiene duda, ¿no? Y hay proyectos interesantísimos de arte que muchas veces ahí se quedan o porque no lo hicieron bien, porque no tuvieron el recurso legal adecuado para implementar muy bien el proyecto. Entonces, ahí les podría hacer la invitación directa para decirse, como este programa, hay muchísimas organizaciones que se dedican a apoyar a emprendedores de este sector y que ahí yo creo que perfectamente es como un traje a la medida de ustedes y que si están interesados, pues ya les daré muy bien las premisas para ver si se suman a esa labor. Y agradecerte Gracias, muchísimo el espacio. Gracias, Ivette. ¿Y tú, Lila? Pues yo quisiera invitar a todos los abogados, ¿no?, profesionales del derecho y abogadas,
a que se sumen, ¿no? Que ya se muevan de su área de confort, porque estamos en un momento histórico en donde las desigualdades sociales son terribles, ¿no? En donde ya no podemos sostener ciertos temas en el país, donde ya hay un tema importante en donde los abogados debemos de ser los que estemos tratando de dar las oportunidades de acceder a la justicia. Y yo sé que hay que moverse de tu silla y de tu zona de confort para actuar, ¿no? Entonces yo sí los invito a que lo tomen en serio. Es una responsabilidad social del abogado, no está ajeno a nosotros y somos de las profesiones que más responsabilidad tienen para actuar. Entonces quizá, Gloria, yo sí soy muy contundente con esto, pues es que hay que movernos, ¿no? Y hay que mover y transformar las cosas para tener un mejor país y un mejor planeta. Muchísimas gracias. Yo me llevo de esta plática el que tenemos muchas cosas que hacer y como dices tú, los abogados tenemos una gran responsabilidad hacia adelante para regresar algo de lo que tenemos. Y si estamos bien organizados, podemos apoyar a mucha gente. Les agradezco muchísimo. Esta es la primera de varias, porque yo sé que en el futuro o daremos web seminars o seguiremos buscando cómo interactuar entre nosotras. Les agradezco muchísimo su tiempo. Hasta luego.